La zona metropolitana de Guadalajara está compuesta por los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto y la ciudad de Guadalajara respectivamente. Los problemas relacionados con el agua afectan a todos los municipios por igual. Van desde la explotación de territorios para la agricultura y un índice masivo de contaminación de nuestros ríos y lagos. Cientos de industrias y millones de personas atribuyendo un problema que nos afecta a todos. ¿Qué tanta agua nos está costando nuestro estilo de vida? Mi nombre es Tadeo Arriaga, egresado de la licenciatura de Animación, Arte Digital y Multimedia, y este es tu programa Angular. La disponibilidad del agua se complica cada vez más con el paso de los años. Yendo más allá del incremento de la población en Jalisco, debemos tomar en cuenta factores como el crecimiento urbano e industrial, la sobreexplotación y contaminación de territorios con un buen índice de recursos hídricos. Uno de ellos es el río Santiago, el más importante para nuestro estado, el cual se posiciona como el octavo más grande de México. Con una longitud de 433 kilómetros, el río Santiago nace en el lago de Chapala y desemboca en el Océano Pacífico en Nayarit. Su cuenca cubre un área de 72.427 kilómetros cuadrados y comprende parte de territorios de varios estados como lo son Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. La mayoría de la población en dicha cuenca se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara. Un periodo reciente de la historia del planeta se generó, lo último fue el volcán de lo que es el domo volcánico de la primavera y que generó la aparición del Cerro del Coli, la aparición del Cerro del Cuatro y la conformación de un poco la barranca de Huentitán o que asienta el cañón del río Santiago, que también es uno de los ríos y en Guadalajara, que colinda con la zona metropolitana y es uno de los ríos más contaminados del país, quizá la cuenca más contaminada de toda la República Mexicana. La zona metropolitana de Guadalajara abastece entre el 70 y el 80% de sus necesidades hídricas por medio del río Santiago desde el año 1956. Sin embargo, el alto índice de actividad industrial ha perjudicado un estilo de vida sano en la zona. La cuenca del río Santiago es de las más contaminadas de la República Mexicana. Siendo la cuenca del río Lerma-Santiago la que abastece de agua a la mayor cantidad de población en la República Mexicana. Se calcula que casi 35 millones de personas dependemos del agua de ese río, lo que nos da una idea de lo frágil en la fragilidad a la que nos enfrentamos en cuanto a disposición de agua se refiere, y viste el agua como el elemento más importante para el desarrollo industrial, comercial y económico de cualquier país, pues México tiene un serio problema porque su principal industria está sentada en el centro del país y esta industria depende de uno de los ríos más contaminados del país y quizá de América Latina. Por las industrias, no solo las del Salto, sino las de todo el corredor del río Lerma, que nace en el Estado de México. El Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán vierten al Lerma todos sus desechos industriales y animales. Y el Lerma llega a Chapala con esos desechos en tiempo de lluvias, porque ya en tiempo de secas ya no llega, se acabó el Lerma. Pero obviamente que al entrar toda esa infinidad de desechos que vienen de todos esos estados a Chapala, luego salen en el río Santiago, el Lerma se vuelve Santiago. Y es la misma podredumbre que trae desde arriba, ¿no? Desde hace 20 años se han invertido miles de millones de pesos para el saneamiento del río sin éxito alguno. Dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, el municipio de El Salto se abastece principalmente de este recurso hídrico. Sin embargo, el exceso de desperdicios desechados en el río ha generado complicaciones diarias para la población de la ciudad. La Barca, municipio dentro de la cuenca del río Santiago, es otro de los territorios más afectados por la explotación de sus mantos acuíferos.
En el Índice Municipal del Medio Ambiente 2013, se destaca que el 99.7% del territorio se encuentra en un acuífero sobreexplotado. Anteriormente Guadalajara como tal, en su zona metropolitana tenía una zona industrial bien establecida, que pues la conocemos, donde está actualmente, que ha cambiado también su vocación, porque ya no solamente hay industrias, también hay comercios, hay vivienda dentro de la zona industrial, y la actividad industrial, pues digamos en términos llanos o vulgares, se desparramó por toda la ciudad, de tal manera que el control y el cumplimiento en cuanto a lo que se refiere de una sustentabilidad como tal, pues es difícil mantenerla desde el punto de vista de la planeación, no lo hacemos. Y entonces tenemos industrias contaminantes en casi toda la zona metropolitana, y uno de los principales elementos que se contaminan es el agua. El gobierno promovió la industrialización, promovió el acceso al agua, pero no previó las consecuencias negativas que podría traer tanto la industrialización como el agotamiento de los recursos acuíferos. Eso no lo previó. Solamente vio el aspecto de la industrialización como un detonante del progreso económico y del crecimiento de la ciudad, sin considerar que había daños colaterales, porque tal vez en esa época no se pensaba tanto todavía en los daños colaterales. Existe una norma que regula la Secretaría de Salud que establece los requerimientos mínimos que debe tener el agua en su composición química y físico-química y bacteriológica para ser potable, para ser apta para el consumo humano. De acuerdo a lo que esa norma establece, que es una norma oficial mexicana y que es de atención obligada para los prestadores del servicio, no debería existir la posibilidad de que nosotros consumamos agua contaminada. El río Santiago, el Lerma, como se le conoce, nace en el Estado de México, cruza todo el Distrito Federal, varios estados como Morelos, estados como el Estado de México, Guanajuato, llega a Jalisco ya con una alta contaminación, y aquí pues le damos también su apoyada para que se convierta en uno de los ríos más contaminados del país. También por otra parte, y hay que decirlo, desafortunadamente existen municipios en los cuales no se desinfecta el agua. Hay municipios que no tienen una cloración constante y eso puede ser un factor de riesgo para la población. Es una situación que es responsabilidad de los municipios atender. El enorme crecimiento de industrias en estos municipios ha traído consecuencias a miles de personas. Pero, ¿cuál es la historia de la industria en Jalisco? ¿Qué sucede con lo agrícola? Si quieres saber más, quédate en tu programa Angular. En el año de 1972 había 17 industrias establecidas en la cuenca del río Santiago. En el año 2009 se registraron más de 280 industrias nacionales e internacionales. Bueno, la industrialización es un proceso que comienza ya en el siglo XIX. Si por industrialización se entiende la mecanización del trabajo y su colectivización. Entonces ya en el siglo XIX hubo las primeras industrias, sobre todo de tipo textil, aprovechando los ríos que tenía la ciudad. Por ejemplo, lo que llaman el Batán, que todavía es un lugar conocido así, cerca de Atemajac, dio origen a la fábrica de la Experiencia o a la fábrica de Atemajac, que eran fábricas textiles. E igual en el entorno había otras fábricas que empezaron desde mediados del siglo XIX a desarrollarse, pero era, diríamos, una industrialización todavía muy primitiva. La gran industrialización de la zona metropolitana de Guadalajara tiene lugar a partir de la introducción del agua del lago de Chapala a la ciudad, y esto ocurre hacia 1956. Las circunstancias cambian en cuanto a la disponibilidad de agua y también las condiciones de la infraestructura y el acceso a los servicios básicos. El aumento en el requerimiento de agua va de la mano con el crecimiento urbano industrial.
el cual afecta de manera notable la repartición para el territorio en las actividades tanto industrial como agrícola. Ocotlán, Jalisco es un claro ejemplo de lo antes mencionado, siendo esta la ciudad líder de producción de muebles en el país. Fue en 1935 cuando se instaló Nestlé. Posteriormente, en 1947, Celanese Mexicana. Fue hasta la década de los 70 en la que las actividades agrícolas y ganaderas se dejaron atrás y el suelo se utilizó principalmente para la industria. Bueno, las industrias que van a llegar con la posibilidad del agua, por ejemplo, había ya una industria de talabartería, que era toda la cuestión de las pieles en el barrio del Retiro y que requiere de mucha agua. Entonces eso fue durante principios del siglo XIX algo muy típico. Los primeros 50 años, la industria talabartera ahí fue algo de lo más común. Pero también llegó la industria del acero en el parque industrial que ahora está junto al antiguo Parque del Agua Azul. La industria del acero, la industria del calzado, que llegó a crear un emporio internacional que fue el de Calzado Canadá, y a partir de ahí industrias de todo tipo. Desgraciadamente existen casos particulares en los cuales, por un lado, la infraestructura de distribución, es decir, las redes de distribución no son totalmente herméticas, es decir, presentan fugas, y eso implica que tanto el agua que se induce a la tubería puede salir de ella a través de esas fugas, como agua puede entrar a la tubería, particularmente cuando el servicio no es constante, cuando el servicio es tandeado. Es decir, si hay una interrupción en el servicio, puede entrar agua no potable a las tuberías y por ende incidir en la calidad del agua que se tiene. Yo creo que donde se da esa inequidad que tú mencionas es principalmente en el uso del agua. Cuando se dan situaciones como la que se va a dar en este fin de semana, de que hay un corte del servicio del agua, es que desafortunadamente es cuando nos hacemos más sensibles de la necesidad de hacer un uso racional de la misma. Es decir, cuando el agua es más escasa es cuando más hacemos uso racional de él. Y cuando el agua está constante en nuestros servicios, es cuando nosotros pensamos, tenemos la sensación de que es un bien inagotable. Entonces, creo que cuando se presentan este tipo de situaciones, que porque hay un corte en el servicio, ya sea en este caso por una cuestión de mantenimiento, o cuando se da por una circunstancia coyuntural como puede ser una situación de desastre o un desperfecto que hubo en la infraestructura y no llega el servicio, creo que da un espacio, una oportunidad para que sea un espacio de reflexión de qué importancia tiene el agua, ¿verdad? Porque, vuelvo a insistir, cuando el bien es más escaso es cuando más se valora. Y el agua dicen los economistas que tiene un valor económico porque es un bien escaso y en esa medida tenemos que valorarlo. Entonces, cuando nuestra necesidad se ve satisfecha de manera indiscriminada, entonces pensamos que es suficiente y nos sentimos más aún con el derecho de que porque pagamos una cuota por ese servicio, nos sentimos con el derecho de hacer un uso irracional del mismo, cosa que no debiera de suceder. Se genera un debate al momento de cuestionar qué afecta de manera menos negativa al medio ambiente, en especial al acceso de agua potable en los territorios que mantienen este alto índice de actividad. La sobreexplotación de los recursos acuíferos podría llevarnos a un colapso. ¿Jalisco podría convertirse en un desierto si esto continúa así? ¿Cómo podríamos lidiar con la insaciable sed de personas e industrias en el país? Continuaremos después de este corte comercial. Quédate en tu programa Angular. Al principio presentábamos la interrogante de cuánta agua nos cuesta nuestro estilo de vida. Esto va de aspectos que dependen de nuestra rutina diaria, como darnos una ducha en la mañana, cepillarnos los dientes, lavarnos las manos, etc. Todo parte de la cultura que se implementa en nosotros para el uso y cuidado del agua. Uno de los grandes pensadores del desarrollo sustentable decía, ustedes no se preocupen por salvar al planeta,
Lo que nos tenemos que preocupar es por no extinguirnos del planeta, porque es obvio y evidente que el universo va a seguir sin los seres humanos, que el planeta no nos necesita. Aquí hay que poner bien en claro y hablar de que nos es muy dado a veces a decir vamos a cuidar el medio ambiente. El medio ambiente no necesita que le cuidemos, necesita que lo respetemos y que nos integremos y nos sintamos parte de un ecosistema. La Tierra vivió sin humanos durante millones de años y va a seguir viviendo sin humanos otros millones de años, porque el planeta Tierra no depende de nosotros. Y es una concepción que viene desde la época de la Edad Media, donde se puso al hombre como el centro del universo. Pero hoy nos damos cuenta que el ser humano no somos el centro del universo. Y que sí, nuestras acciones están dañando el planeta, pero la naturaleza, en su, digamos, amplia sabiduría, pues no es que nos vaya a cobrar, simplemente una especie que no se adapte al ecosistema va a desaparecer. Y así como nuestras actividades han desaparecido especies de flora y de fauna, pues también el no tener depredadores va a ocasionar que en un momento dado, si seguimos en esta línea, que afortunadamente pues la hemos ido cambiando poco a poco, pues vamos a desaparecer si no cambiamos. La cultura del tapatío, sobre todo en los últimos años, se podría considerar como apatía. Somos muy apáticos a la hora de observar las cosas que ocurren. No somos tontos. Nos damos cuenta perfectamente bien de todo lo que pasa, pero no hacemos nada. Por eso somos apáticos. Si fuéramos tontos tendríamos una justificación. Pues somos tontos, no nos damos cuenta. Pero sí nos damos cuenta. Y no obstante, no hacemos nada. Tenemos el problema muy grave de la contaminación del río Santiago, que es un río muerto desde hace ya muchísimos años. El gobierno tiene un proyecto de rescate del río Santiago, para lo cual busca endeudarse. Bastaría con que obligara a las industrias contaminantes a dejar de verter al río Santiago aguas contaminadas, para que ese río se recuperara sin necesidad de endeudarse. ¿De qué sirve que lo recuperen con un endeudamiento si va a seguir siendo contaminado? Es tonto. El problema no está en la recuperación del río, sino en evitar que efectivamente se siga contaminando como hasta el día de hoy, en este momento. Guadalajara tuvo un paseo famosísimo que era el Salto de Juanacatlán. Era un salto impresionante. Es donde el río Santiago sale de Chapala y hay una caída en Juanacatlán que toda la gente iba como día de paseo a verlo. Desde lejos se sentía la brisa que producía la caída. Ahora desde lejos se siente el hedor, la muerte que produce esa agua podrida y la cantidad de espuma que genera por la contaminación. Entonces, desde luego, son problemas que tenemos sexenios y sexenios sin resolver, sin tocar todavía ni siquiera meternos al drama que significó sacar agua de Chapala para Guadalajara y condenar al lago a periodos constantes muy críticos y el riesgo de que se pueda secar, generando un desierto en pocos años que afectaría totalmente no solo el clima, sino la misma agricultura de la región. Realmente estamos en una situación en la que tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables y sobre todo desde el punto de vista ciudadano, porque somos muy dados a pensar que la solución, por ejemplo en este caso, al problema del agua, pues va a venir de las autoridades. Nosotros podemos tomar acciones para también participar en esa solución y es a quien más nos debería de interesar es a los ciudadanos, porque al final del día un gobierno pasa y si se acaba el agua, ¿a quién vamos a responsabilizar? Y ya sin agua, los afectados pues vamos a ser directamente nosotros. Hoy tenemos observatorios ciudadanos, una serie de organizaciones que se dedican pues a que pues plantear soluciones al problema del agua y yo creo que la mayoría de la ciudadanía deberíamos de estar muy interesados en participar a través de esas asociaciones o de otras,
pero sí estar exigiendo todo el tiempo que el agua se cuide, que el agua se trate y que se deje de contaminar, porque de otra manera lo que vamos a tener como consecuencia, pues de qué nos serviría tener una casa en donde no hay agua. ¿Qué vamos a hacer el día que se acabe el agua? Y esto ya hoy, bueno, con el cambio climático y la presión que han tenido los recursos naturales, hoy tenemos ya a nivel mundial el primer caso de una ciudad que se quedó sin agua, que es Cape Town en Sudáfrica, donde el año pasado está prohibido, ya no hay albercas en la ciudad, ya se prohibieron lavar los coches. El agua hoy por hoy en esa ciudad se utiliza solo para actividades humanas, inclusive, o sea, lavarse los dientes, bañarse, lavarse las manos, porque ya no hay disponibilidad de agua para otras actividades. Incluso los hoteles se han visto afectados porque han tenido que racionar el agua que consumen. Y de hecho en el mes de, pues ahora que como están en el cono sur, es ahorita la época de estiaje, pasó en el mes de febrero que la ciudad se quedó totalmente sin agua. Y eso puede pasar a muchas ciudades del mundo, y Guadalajara está en una situación muy cercana, no en cuanto a la contaminación de sus aguas y a su poca disponibilidad, de padecer de una severa situación en materia de agua, de disponibilidad del agua. Muchas de las alternativas para cuidar el agua no solo se tratan de cerrar la llave cuando no sea necesario. Se habla de tener en cuenta cuánta agua nos cuesta nuestro estilo de vida hoy en día. No hablamos de dejar de comer carne, sino de estar conscientes de cuánta agua se utiliza para los alimentos que no son llevados a la mesa. Es agua que se utiliza para regar campos y alimentar a los animales. La contaminación de los recursos acuíferos afecta el ciclo de recolección y desecho de agua potable, que es, a fin de cuentas, lo que conforma la mayor parte de nuestra rutina diaria. Si te gustó el programa, síguenos en YouTube, donde subiremos contenido cada semana. Yo soy Tadeo Arriaga y nos vemos la siguiente semana. Este fue tu programa Angular.